arrebata las ovejas y ¿qué hace? Las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas, él piensa en sí mismo. Y vuelve a remarcar, versículo 14: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Vamos al versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento, ¿de quién lo recibió? Del Padre. Gloria a Dios. Ahora vamos a unas páginas más adelante. Vamos a San Juan capítulo 14. Versículo 6. San Juan 14, 6. Ahora Él se presenta como ¿quién? Como el camino, la verdad y la vida. ¿Qué dice acá? Jesús le dijo, otra vez, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, cuando dice nadie, ¿qué significa nadie? Es algo absoluto. Nadie puede, nadie viene al Padre, sino ¿por quién? Por Él, por Jesús. Ahora vuelva para atrás. Vamos a San Juan, capítulo 11. Versículo 25. San Juan 11, 25. Ahora fíjese cómo se va a presentar Jesús. Le dijo Jesús, otra vez, yo soy la resurrección y la vida. ¿Cuántos creen en Él? Amén. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive, ¿quiénes viven acá? Amén. Todo aquel que vive y cree, ¿cuántos creen? Amén. No morirá eternamente. Así es, Señor. ¿Cree esto la iglesia de Río Mayo? Amén. Pregúntele al que está al lado, ¿estás vivo? ¿Estás vivo? ¿Crees en el Señor Jesús? Pregúntele, ¿crees en el Señor Jesús? Creo que ¿O todavía tenés alguna duda? Gloria a Dios. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Padre. te doy toda la gloria, toda la honra, porque en esta noche tú te estás revelando. Amén, así es. No te revelas a los sabios y los entendidos, Señor. sino a las ovejas, a los niños. Y nosotros no éramos nada, no lo merecíamos, pero tu gloria, tu gracia, tu misericordia nos salvó. Ahora, querido hermano, levante sus manos y diga gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu salvación. por tu salvación. Muchas gracias. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, bendice esta iglesia. Y que ninguno de mis hermanos salga como entrado, sino que salga revestido de tu gracia y tu poder. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Gloria a Dios. Y puede tomar asiento, hermano Gloria querido. para siempre. Gloria a Dios. Puede tomar asiento. Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿verdad?
Algunos piensan que Jesús no es Dios, sino que Él es el Hijo de Dios. ¿Y acaso no es verdad? Él es el Hijo de Dios. Pero quiero decirles que Él es Dios. Y todas las veces que Él dijo yo soy, se refiere al gran yo soy. Ustedes recordarán el llamamiento de Moisés. Cuando Moisés le pregunta, pero yo voy a ir al faraón, ¿y qué le dijo el Señor? Vas a decirle que yo soy. Ahora fíjense qué interesante, porque el que estaba hablando ahí era Jehová Dios de los ejércitos, el gran yo soy. Ahora Jesús también puede decir yo soy. Y no es casualidad. Él es Dios. Si ustedes se fijan en el libro de San Juan, capítulo 1, se van a dar cuenta que la palabra comienza hablando del verbo. Dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Vamos a mirarlo un ratito, sin perder estos pasajes. Tenemos tiempo, ¿no, pastor? Hasta las 3 de la mañana, más o menos. Vamos. Fíjense lo que dice. San Juan capítulo 1. En el principio, ¿cuándo es el principio? Cuando no había nada. Génesis, dijo alguien por allí. Cuando no había nada, en el principio, cuando no existía ni la materia, hermano. Cuando no había nada, absolutamente nada, en el principio, Él era el logos, era el verbo. El logos es palabra. Él era la palabra creadora. Él estaba creando todas las cosas. Y dice que el verbo era con Dios. Era con Dios. No está diciendo que era Dios. Dice que estaba con Dios y ahora resulta que es Dios. Ahora fíjense Apocalipsis capítulo 19, ya que estamos. Vamos a revolver la Biblia, saquen la telaraña. Apocalipsis 19. Versículo 13. Apocalipsis capítulo 19, versículo 13. ¿Qué dice allí? ¿Todos lo tienen? Amén. Y podemos leer el versículo a partir del 11 en adelante. ¿Les parece bien? Dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Y fíjese lo que dice. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. ¿Quién estaba con sus ropas teñidas en sangre? Jesús. Y fíjese que dice acá. Y su nombre es el Verbo de Dios. Quiere decir entonces que el Verbo que era en el principio, que era Dios, ahora Él había venido a la cruz y sus ropas estaban teñidas en sangre. Y el título es el Verbo de Dios. Era Dios mismo. Él es el fiel y verdadero. Él es el gran yo soy. Él es nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Levanta su mano y diga, tú eres mi Dios, Señor Jesús. Los judíos odiaban esto. Y muchas veces quisieron matarlo porque decían, ¿cómo este se dice a sí mismo que es Dios? Habrán leído los pasajes cuando el Señor se presenta en la sinagoga, casi lo quisieron matar. Y acá el Señor es claro, es específico y dice, yo soy. Ahora, no solamente es nuestro Dios, sino que dice que no hay alternativa para la salvación. Gloria a Dios. Él no dice que hay varias puertas para ser salvos,
o varios caminos, como dice el dicho, como se dice ese dicho tan popular, ¿no? Que todos los caminos llevan a Roma y toda esa soncera. Él dice que Él es la puerta. Y ahora fíjese qué interesante, porque dice que las ovejas oyen su voz como buen pastor y entran por Él, que es la puerta, y hallan pasos. ¿No es el Salmo 23? ¿Qué dice el Salmo 23? A ver. Jehová es mi pastor. Acá Jesús está diciendo que Él es el buen pastor. ¿Vio cómo coincide? ¿Me va entendiendo, verdad? Y dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿En lugares de qué? Y acá, ¿qué dice el texto? El que entrare por mí, dice el versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, ¿y qué pasa? Los demás, todos los demás, los que vinieron antes de él y los que están después, no son la puerta, no son el buen pastor. Eso está diciendo. Él es la única puerta, Él es el verdadero pastor, Él es la resurrección y la vida. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y aquí está el punto, hermano. Aquí está el mensaje. A veces, sin querer, conscientes o inconscientes, buscamos alternativas, buscamos diversas puertas. Muchas personas ponen la fe en, tal vez, qué sé yo, dice, bueno, yo cuando era niño había cultos de lunes a lunes. Yo no me perdía culto cuando iba a la iglesia de lunes a lunes. Y tal vez alguno podría decir, bueno, yo me congrego todos los días, con lo cual, a través de esa obra, yo tengo una especie de bendición especial. Yo toco muy bien el piano, yo también tengo el piano. Voy a hablar de mí, el pastor toca muy bien. Yo toco muy bien el piano, con lo cual el Señor tiene que derramar su bendición cada vez que toco unos acordes y hago unos rulos en el piano. El Señor me tiene que bendecir, porque yo practiqué, yo hago unos acordes disminuidos, aumentados, séptimas. Y otro dice, no, pero yo soy obrero de la iglesia, yo limpio la iglesia. Otro puede decir, yo soy pastor. Cada vez que yo hablo, la gente se manifiesta, los demonios se caen, temblequean. Y de alguna manera ponemos nuestra fe en lo que hacemos. Y el Señor está diciendo, no hagan eso. La fe debe estar puesta en mí, porque yo soy el que fue a la cruz. Pero sin embargo, la tendencia natural del ser humano es, porque yo hago tal obra, o porque soy buena persona, o porque doy alguna donación, entonces Dios me tiene que bendecir. Y es un error. ¿Saben qué, hermanos? El Señor ganó todas las bendiciones para nosotros en la cruz. Con lo cual, yo no tengo que ser bendecido por lo que hago, yo ya soy bendecido. ¿Qué dice Efesios capítulo 1, versículo 3? A ver si se acuerdan. ¿Qué dice la palabra del Señor? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Fíjense lo que dice Tito. Vamos a la carta de Tito. Hoy estamos leyendo la Biblia. Fíjense lo que dice la carta del apóstol Pablo a Tito. Tito capítulo 3. ¿Me está entendiendo hasta aquí, verdad? Tito capítulo 3, versículo 5. ¿Lo tienen? Dice así la palabra. Tito, en el Nuevo Testamento,
capítulo 3, versículo 5. Antes de Hebreos, antes de Filemón. Es una carta bien cortita. ¿Estamos? ¿Largamos? ¿Qué dice ahí? Nos salvó No por obra. no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Número 1, su misericordia. Número 2, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Quiere decir que cualquier obra que podamos hacer, considerando que Dios nos va a bendecir por allí, es una autojusticia. No es la justicia que Dios proveyó en la cruz, sino que es mi propia justicia, pretendiendo que Dios me bendiga por esa vía, o pretendiendo ser salvo por allí. Gloria a Dios. Era el problema de los fariseos. Era el problema de los judaizantes. Es el problema de muchos en la iglesia evangélica. Durante muchísimos años yo concurría a la iglesia y si no usábamos el saco y la corbata, está bien, hermano, los que pueden usar saco, hermano, miren la pinta que tiene el pastor aquí. Pero si no usábamos el saco y la corbata, hermano, prácticamente estábamos fuera de orden, por lo cual no estábamos en santidad y no teníamos derecho a servir al Señor. Entonces las damas tenían que usar polleras bajo la rodilla y no importa si hacía 40 grados, porque Buenos Aires calentito. De hecho, hace un tiempo atrás hubo una ola de calor, hermano, que no sabíamos dónde estar. Y recuerdo que en una ola de calor fuimos a predicar todos de saco y corbata, pero como algunos de los hermanos no tenían plata para el saco y la corbata, algunos de los jóvenes usaban el blazer de la escuela. Y hacía 42 grados y predicábamos al bajo del rayo del sol. Y en medio de la prédica más de uno se nos desmayaba. Y era un papelón, hermano. Porque nadie nos escuchaba, nadie nos daba bolilla. Pero cuando se desmayaba el primero, empezaban a venir la gente a ver el desmayado. Qué tremendo, hermanos. Fui a predicar a una iglesia en un país extranjero, no lo voy a mencionar. Y decían que hasta el desodorante era mundano. Entonces no usaban desodorante. Y yo dije, ahí voy a ir a predicar. Por las dudas no le digo que levante las manos. Y esa iglesia también, la estructura. Pero veo como Dios está por sobre las cosas humanas. Porque Él es soberano. Me puse el saco y la corbata y fui a predicarles el mensaje de la cruz. Y derribar esas estructuras de autojusticia. ¿Y sabe qué pasó? El Espíritu Santo se derramó. Porque Dios está por sobre esas cosas. El problema está que los judaizantes decían, no, los gálatas, los de Galacia, tenían que circuncidarse, tenían que guardar la ley. Son todas cosas que los seres humanos ponemos porque no creemos en que la obra de Cristo efectivamente es eficaz, es perfecta. La obra de Cristo alcanza. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, nos salvó no por obras de justicia. Nadie pudo hacer nada. ¿Y sabe por qué nadie pudo hacer nada? Precisamente porque todos somos pecadores. Todos merecíamos la cruz. Esa cruz que el Señor tomó nuestro lugar, esa cruz era para mí. Cuando Adán y Eva pecan, cuando Adán cae, dice que todos los que nacieron posteriormente, toda la descendencia de Adán, todos nosotros, heredamos ese pecado. Y algunos dirán, no, pero si pecó Adán, ¿por qué me van a culpar a mí? ¿Me escuchó eso? Es que usted no pecó el pecado de Adán, pero sí heredó la naturaleza caída, con lo cual usted es pecador.
Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 habla de que somos carne. Y como somos carne, nuestra tendencia natural es siempre al pecado. Fíjense Romanos 7. Cuando el apóstol Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de corrupción? Si hago lo que no quiero y lo que no quiero eso hago, y hay todo un conflicto entre la carne y el espíritu. Todos somos pecadores. La Biblia dice que si alguno dice que no es pecador, hace a Dios mentiroso. Porque todos somos pecadores. ¿Sabe por qué? Porque aún vivimos en este cuerpo. Cuando empezamos a analizar qué cosa es la carne, nos damos cuenta, hermano, que no es otra cosa que nosotros mismos, el yo. Yo mismo soy la carne. Y la Biblia dice que de la carne es enemistad contra Dios. ¿Y es posible que yo sea enemigo de Dios? Amén, hermano. Por eso Dios dice que cuando estábamos en otro tiempo enemistados con Dios, Él derramó su gracia y su misericordia. ¿Sabe qué hizo Dios? A través de la cruz del Calvario, derramó el Espíritu Santo. Y Él puso su Espíritu Santo en nosotros, para que ya no andemos en esta carne, conforme a los dictados de nuestra mente, de nuestro cuerpo, sino conforme a los dictados del Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora ¿dónde? Acá en la iglesia. Está linda la iglesia. Yo me acuerdo que vine una vez y estaban poniendo el piso. Claro que el Señor está aquí. Yo creo que el Señor está aquí. Pero el Señor no habita en templos hechos por manos humanas, sino que habita en los corazones, en el espíritu del hombre regenerado. Y aquí Pablo dice, nos salvó no por obra de justicia, sino por su misericordia, derramada en la cruz, por el lavamiento de la regeneración. ¿Qué es eso? ¿Qué es el lavamiento de la regeneración? Recuerden el pasaje que dice que antes estábamos muertos en delitos y pecados, andando por los deseos del cuerpo y de la mente. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Y cómo que estábamos muertos? ¿Cómo que un mundano está muerto? Si yo lo voy a pasar en bicicleta, le sirve a la chica. Está muerto. ¿Sabe cuál es la definición de muerte espiritual? Es incapacidad de tener comunión con Dios. Quiero repetir eso. Muerte espiritual es incapacidad de tener comunión con Dios. No puede decidir por las cosas de Dios. No puede, no quiere, no puede. ¿Sabe qué necesita esa persona? Lo que el Señor nos dio a nosotros, misericordia. Por eso que si usted, querido hermano, está orando por alguien en su familia, en su casa, su hermano, su hijo, su marido, su esposa, no deje de orar, pero pídale a Dios, Señor, te pido que le impartas vida. Amén. Porque en el momento que... ¿Me están siguiendo, hermanos? Amén. La cuestión es que nosotros éramos culpables. Y Jesús, obedeciendo al Padre, siendo Dios mismo, se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre. Y estando en la condición de hombre, se despojó a sí mismo, llegó hasta lo sumo, se hizo siervo y se fue a la cruz, sin pecado. Fíjese cómo veo que hay muchas personas que están con deudas en los bancos. Y supóngase que usted debe 1 millón de pesos y yo debo 2 millones de pesos. Y yo quiero ayudarlo a usted. Entonces vamos los dos al banco a ver si podemos solucionar el problema. ¿Sabe qué va a pasar? Nos metemos en graves problemas los dos. ¿Sabe por qué no lo puedo ayudar? Porque yo soy tan deudor como usted. Para que alguien nos pueda ayudar, tiene que venir sin deuda y con la capacidad de resolver la deuda, la capacidad de pagar la deuda.
Jesús no tenía pecado. Nosotros no podíamos resolver el pecado porque teníamos pecado. Y Él pudo porque no tenía pecado. Por eso, hermanos, que en Jesús ahora todos nosotros cumplimos la ley. Porque Él fue el único que pudo guardar la totalidad de la ley. No hay ser humano que pueda cumplir la totalidad de la ley. Venía un hombre, un hermano muy conocido, a mi casa, tratando de judaizarme. Y los argumentos que él ponía, hermano, eran terribles, realmente eran terribles, porque tenía tenía mucha razón en lo que decía, tenía mucha fundamentación, los textos bíblicos que aplicaba, eran realmente para quedarse pensando. Y él pretendía judaizarme. Entonces, un día le digo, pero, querido hermano, ¿vos te circuncidaste? Me dijo, no. Entonces sos culpable de toda la ley. Porque lo dice la Biblia que si no cumplimos un mandamiento, automáticamente somos culpables de toda la ley. No hay ser humano que haya podido cumplir toda la ley de Dios, pero Jesús sí pudo. Amén. Entonces en Cristo ahora todos cumplimos la ley. El Señor Jesús es el sábado. Yo no tengo que guardar el sábado. Él es el sábado. Él es nuestro reposo. ¿No dijo Él, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar? Así es. Amén. Llevad mi yugo. ¿Sabes qué dice ahí? Estamos en mi cruz. Llevad mi yugo, porque mi carga es ligera. Yo me llevo sus pecados. Gloria a Dios. Si cada persona entra por esa puerta, no hay pecado, hermano, que Dios no pueda cubrir. Así es, Señor. No importa lo que haya hecho. Si entra por la puerta, sus pecados van a quedar limpios. Porque no hay pecado, hermano, que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Y el punto es este, hermano. No debemos cerrar el blanco. Hoy tenemos, como hablábamos hoy con el pastor, tenemos oferta y demanda de muchas cosas. Tenemos todo tipo de invitaciones, de interpretaciones de la Biblia, alternativas, pero que no conducen al Señor. El verdadero evangelio te lleva a la cruz. El falso evangelio te infla el yo. El verdadero evangelio te lleva por la puerta, te lleva al buen pastor. Y la consecuencia es que nos encontramos con la resurrección en la vida. El falso evangelio te dice que vos podés sacar el campeón que hay en vos. El verdadero evangelio dice no, vos todo lo podés en Cristo, que te fortalece, no en tu fuerza, en Él. El verdadero evangelio te hace dependiente de Dios. El falso evangelio saca tu autoestima y te la eleva y te hace autosuficiente. El verdadero evangelio dice, tenés que menguar para que el Señor crezca en vos. Cuando vos creces, el diablo, hermano, lo voy a decir de esta manera, se te sienta cococho. Cuando el diablo no te ve más porque te ve cubierto por la sangre de Cristo, el diablo huye. Dice la Biblia, veré la sangre y pasaré de vosotros. ¿Saben qué texto es ese? En Egipto, el ángel de la muerte. ¿Se acuerdan? ¿Qué impidió que el ángel de la muerte entrara en los hogares de los hebreos? Dice que tenían que pintar los dinteles de las puertas, de las ventanas, con la sangre del cordero. Y ese cordero después lo tenían que cenar.
Entonces el ángel de la muerte venía y veía la sangre y pasaba de largo. Pero ¿qué sucede o qué sucedió a aquellos que no tenían los dinteles de sus casas pintadas con la sangre del cordero? ¿Qué sucedió? Murieron. ¿Qué sucede hoy en día con los cristianos que no se identifican con la sangre del cordero? Se lo digo yo. Y en el nombre de Jesús. Están muertos espiritualmente. No importa la obra que estén haciendo. No tiene nada que ver la obra que estén haciendo. Pueden llenar estadios si quieren. Y pueden hacer el show más preponderante e importante que se pueda suceder en Argentina. El Señor se fija si la sangre de Cristo está en esa vida o si no lo está. Gloria a Jesús, aleluya. Él dice que Dios es espíritu. San Juan 4, versículos 23 y 24. Dice, Dios es espíritu. O sea, esa es su naturaleza. Él es espíritu. ¿Y qué dice? Los que le adoran ¿en qué? En espíritu y en verdad, el Padre busca. Fíjese en ese verbo, busca que le adoren. Ahora, recién dijimos que el Señor está aquí, ¿no? ¿Cuántos creen eso? Amén. ¿Usted cree que el Señor está aquí de manera estática? No. Él está buscando. Porque estamos todos adorando al Señor, ¿verdad? Él se manifiesta en el culto, porque Él prometió, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, Él está. Así que Él cumple su palabra. Él está. Pero ¿sabe cómo se manifiesta? Buscando a los que están en su misma naturaleza, en el Espíritu. Es decir, el Espíritu adora al Espíritu. Pero ¿cómo va a adorar el Espíritu si no está identificado con la sangre del Cordero? Ese Espíritu, si no tiene la cruz en su vida, si no tiene la sangre de Cristo, más bien pertenece al ángel de la muerte. Está muerto. Dice, pero ¿estás seguro de lo que está diciendo? Muy seguro, hermano. Fíjese, también San Juan capítulo 3. Cuando el Señor se presenta, mejor dicho, cuando Nicodemo se presenta a Jesús. ¿Conocen la historia? ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un principal de la sinagoga. Era un hombre que, efectivamente, por decirlo en estos términos, era el que predicaba, era el que enseñaba, era el que estaba a cargo de la iglesia, por decirlo en estos términos, para que todos comprendamos. Pero Nicodemo había consagrado su vida al estudio de la ley. Y entonces él, como estudiaba, él y sus compañeros estudiaban la ley, comenzaron a estudiar a Jesús. Estoy diciendo San Juan capítulo 3. Y dice que Nicodemo le dice a Jesús, sabemos, plural, porque evidentemente representaba a otros, que has venido de Dios, porque todas las señales que tú haces no las puede hacer nadie, sino viene de Dios. Nicodemo, todo un maestro, viene a hablar con el maestro. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Sabe la respuesta de Jesús? Nicodemo, estás muerto. Vos no naciste de nuevo. Y el que no nace de nuevo no tiene parte con el reino de Dios. Imagínense Nicodemo. Él venía a hablar de teología. Entre maestros nos vamos a entender, a ver de qué se trata, porque en definitiva querían saber quién era Jesús. Porque encima todo lo que Jesús hacía, al estudiarlo, concordaba con la ley. Porque como dijimos recién, Jesús cumplió toda la ley. Y todo lo que él hacía, todas las señales, concordaron a la perfección lo que decían los salmos de él. Lo que los profetas decían de él.
lo que todo el Antiguo Testamento manifestaba del Mesías, todo concordaba. Entonces Nicodemo fue a hablar con él. Y Jesús no le interesa cuánto sepa Nicodemo de la Biblia. No le interesó si era principal la sinagoga, si tocaba la batería o si limpiaba el baño de la iglesia. Jesús le interesó la situación de Nicodemo. Nicodemo, estás muerto espiritualmente, no conoces a Dios, no tenés el conocimiento espiritual. Sabrás mucho de la Biblia, tenés un conocimiento intelectual, pero no me conocés. Porque los versículos siguientes, usted empieza a leer que Nicodemo ahí se le desbarata todo su argumento y empieza a decir cómo un hombre viejo va a entrar en el vientre de su madre a hacer de nuevo. Miren la incoherencia que dice Nicodemo. Se manifiesta la carnalidad. Y Jesús le dice, pero ¿cómo, Nicodemo? Vos sos maestro de la ley y no sabés esto. Y esto es lo que ocurre en este tiempo, hermanos. Muchos maestros de la palabra de Dios no conocen a Dios. Muchos hermanos en la iglesia viniendo por años a la iglesia y no conocen a Dios. Mucha gente viene a la iglesia solamente por los panes y los peces. Pero cuando el Señor les dice, hermano, tenés que nacer de nuevo, no entienden. No tienen el conocimiento de Dios. Les quiero decir lo siguiente, hermano. El Evangelio no es una religión. El Evangelio es poder y potencia de Dios. Es salvación. Es vida eterna. ¿Y qué es vida eterna? Hermano, ¿qué es eterno? No tiene fin. Antes estaba muerto y Dios le promete una vida eterna. Vivir con Él, conocerlo a Él. Sin embargo, Nicodemo no tenía ninguna idea de lo que era la vida espiritual. Y si ustedes continúan leyendo, se van a dar cuenta que Jesús le empieza a predicar el mensaje de la cruz. Miren, vamos a leerlo, no está en los planes. San Juan, capítulo 3. San Juan capítulo 3, del versículo 1 hasta el versículo 19, es la historia de Nicodemo. Lo impactante de esto, hermanos, es el discurso que el Señor le da a Nicodemo. Y fíjense lo que dice. Versículo 9, mire Nicodemo lo que plantea. Dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? O sea, ¿cómo podían hacer de nuevo? Qué pregunta tremenda, hermanos. Y respondió Jesús y ¿qué le dijo? ¿Eres tú un músico de la iglesia? ¿Eres tú un obrero de la iglesia? ¿Eres tú un creyente de años y no sabes esto? ¿Eres un pastor? ¿Eres un evangelista? ¿Eres un misionero? ¿Eres un maestro y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijeren las celestiales? Y ahí le empieza a explicar. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Quién es? El Hijo del Hombre que está en el cielo. Porque recordemos que Él es Dios. Y preste atención a este pasaje. Y como Moisés levantó en el desierto, dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado.
para que todo aquel que en él cree, ¿qué dice? No se pierda. No se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué Jesús lleva a Nicodemo a esa parte de la historia? Dijimos que Moisés estudiaba la ley, que Nicodemo estudiaba la ley, así que sabía a la perfección lo que había ocurrido en el desierto. Miren, lo vamos a leer, vamos al libro de Números. Números capítulo 21. Números capítulo 21. Estamos todos aquí, ¿verdad? Amén. Números 21, versículo 4 en adelante. Dice así la palabra. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Estamos en Números capítulo 21, versículo 4. Y se desanimó el pueblo por el camino. Habla del desánimo. Versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Se estaban quejando de Jesús, porque recuerden que Jesús dijo que Él es el pan de vida. El maná era un tipo de Cristo. Él era el pan de vida. Versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y dice que Moisés, en una actitud de intercesión, tipo de Cristo, dice que oró por el pueblo. Y Jehová, miren lo que le dice a Moisés. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, o sea, un palo largo, un palo alto. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, ¿qué dice? Vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, ¿qué pasaba? Vivía. ¿Sabe qué tipifica esto? El Calvario, la cruz de Cristo. La serpiente colgada en la cruz es el diablo derrotado. Y el asta, la cruz de Cristo. La obra de Cristo. El problema de Nicodemo es que no tenía la revelación del mensaje de la cruz. Tenía el conocimiento intelectual. Era un principal en la sinagoga, era un maestro de la palabra. Pero no había nacido de nuevo. Qué tremendo, hermanos. ¿Me está entendiendo? Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. De ahí, hermanos, que tenemos que pedirle al Señor misericordia. ¿Cuántas personas están en la iglesia por años y todavía no pueden tener una comunión íntima con el Señor? Todavía no pueden orar, hermanos. Todavía no pueden tener una relación personal con el Señor. ¿Cuántas veces los siervos del Señor nos toca obrar? Obramos, servimos, actividad. La obra es demandante, hermanos. Es como que si nos absorbiera y no tenemos tiempo para buscar a Dios. ¿No sucede eso?
que el trabajo, que los niños, que la escuela, que la casa, que la iglesia, que los hermanos. Gloria a Dios. Tremendo, ¿no? Tremendo. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Amén. Yo soy el buen pastor. Él da su vida por las ovejas. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy el agua de vida. No hay alternativa, hermanos. Es Él. Señor, amén. Gloria a Dios. Levante sus manos. Gracias, Es Él. Señor. Amén. Te adoramos, Es Él. Jesús. Es Él. Quiero leer el último pasaje, hermanos. Hoy hemos revuelto la Biblia. Pero qué bendición, ¿verdad? Cuando podemos ver en toda la palabra quién es Jesús. Gloria a Dios. Vamos al último pasaje. Creo que es el último. Santo Jesús. Apocalipsis capítulo 3. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 3. Gracias, Señor. Versículo 14. Gracias. Dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Está haciendo referencia al pastor de la iglesia. Y se escribe al pastor de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén. El testigo fiel y verdadero. ¿Quién es testigo fiel y verdadero? Recién lo dijimos. Cristo. Él es el testigo fiel y verdadero. Él es el verbo. ¿Se acuerdan? Amén. El principio de la creación, ¿se acuerdan? San Juan 1, Él es el verbo, en el principio era el verbo era con Dios. O sea, ¿quién está hablando aquí? Jesús mismo, dice el verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo, o sea Jesús, el fiel y verdadero, reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Amén. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, recuerde que Él es la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia de Río Mayo Gloria a Dios. y a sus siervos Sí, Señor. que están representando aquí a todas las iglesias en Río Mayo.
Lo que acabamos de leer es la característica de la iglesia de este tiempo. Es la iglesia donde el Señor está a la puerta. Y si está a la puerta, no está del lado de adentro, sino que está a la puerta llamando. Y la iglesia dice de sí misma que es rica y no tiene necesidad de nada. Y el Señor dice, en el versículo 17, a la mitad del versículo dice, y no sabes, el primer problema, no saber, no sabes que tú eres, segundo problema, tú eres, no sabe, porque se ve enriquecida, porque se ve poderosa, entre comillas, pero el Señor está al lado de afuera. ¿Cuál es el problema? Gloria a Dios. Falta la obra de la cruz. La iglesia de este tiempo tiene que volver a la cruz. Amén. Gloria a Dios. Porque no hay otro camino. Y porque nadie va a llegar al Padre si no es por Él. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Nadie va a llegar al Padre si no es por Jesús. Amén. La iglesia no debe desenfocarse, no debe errar el blanco, es por la obra del Calvario. Se confunde, hacemos discípulos para nosotros. ¿Para qué quiero un discípulo yo, hermano? El Señor dijo que hagamos discípulos de Él, discípulos para Él, que tomen la cruz, que se nieguen a sí mismos para poder seguirlo. Porque si no hay una negación de uno mismo, que es la carne, y no hacemos morir lo terrenal en nosotros, ¿cómo vamos a escuchar los dictados del Espíritu Santo? Santo Jesús. Con lo cual el Espíritu Santo y la cruz van juntos. El Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. Así es, Señor. Con lo cual, cuando el Espíritu Santo en nuestra vida detecta algo que no glorifica a Dios, automáticamente nos muestra el Calvario y nos dice, tenés que hacerlo morir. También debo decir que cuando usted hace morir por el Espíritu Santo eso que no glorifica a Cristo, usted empieza a andar de gloria en gloria, de poder en poder, de triunfo en triunfo. Jesús. Pero todo es provisto por lo que Cristo hizo en la cruz. No hay otro camino. Gracias, Señor. Y aquí la iglesia, la característica de esta iglesia es precisamente esa, la iglesia de la frialdad, donde el espíritu que opera este tiempo es la apostasía. Aún dentro de las iglesias hay hermanos apáticos que no se comprometen con el evangelio, tibios, que da lo mismo si se congregan o si no se congregan, que da lo mismo si predica esto o aquello, capaz que ni leyó la Biblia y predica lo que vino en el momento, total ya lo sabe hacer, tiene el oficio. Y no es así, hermano. El Señor es el Señor de la iglesia. Amén. Y Él es el Señor de nuestras vidas. Y efectivamente el Señor viene a buscarse a sí mismo. Y cuando Él dice que yo vendré y os buscaré a mí mismo, se refiere a aquellos que Él ve la sangre y que Él ve el Espíritu Santo. Ustedes saben que el Señor no va a recibir a nadie si no ve la sangre. Si nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, no ve la sangre de su Hijo en nuestra vida, no nos va a recibir. La iglesia debe estar identificada por lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Cómo me identifico? Esa cruz era para mí, yo era el culpable. Pero Él derramó su gracia. Nos salvó no por lo que yo pudiera hacer, sino por el lavamiento, por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración.
por la renovación del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias. Miren lo que aconseja el Señor. La iglesia dice de sí mismo: no necesito nada, estoy enriquecida. Pero fíjese lo que dice el Señor. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Cuando vemos la carta del apóstol Pedro y habla de la fe probada como por el fuego, la fe bien puesta en lo que Cristo hizo en la cruz, exclusivamente en lo que Cristo hizo en la cruz. Hay mucha gente, hermano, que pone fe en las cosas, en los rudimentos. No, si yo me bautizo, entonces yo voy a ser salvo. Sí, hermano, hay una promesa, todos nos tenemos que bautizar, es un paso de obediencia. Pero no es el bautismo que lo va a salvar. Otro dice: no, yo tengo que tomar la Santa Cena porque en la Santa Cena ahí Dios me va. No, hermano, los rudimentos no te van a salvar. ¿Lo tenemos que hacer? Claro que sí. ¿Tenemos que orar? ¿Sí o no? ¿Tenemos que ayunar? Claro que sí. Y cuando Dios convoca a la iglesia a ayunar, es para buscarlo a Él. No para conseguir un auto, una casa, un terreno. Es para buscarlo a Él, hermano. Por supuesto, lo demás son añadiduras. Él se lo va a dar, Él es soberano, es su Padre y Dios va a proveer. ¿O cuántos creen que Dios provee, hermano? Pero acá lo que importa es que podamos tener comunión con Él. Entonces la fe bien puesta en lo que Cristo hizo en la cruz. Y vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Dónde es que nuestras ropas son emblanquecidas? ¿En qué? En la sangre de Cristo. Qué paradójico, ¿no? Porque si alguien tiene una ropa blanca y se mancha con sangre, no sale más. Hay que lavarlo urgente. Pero la sangre de Cristo, hermano. Oh, Santo Jesús. No hay pecado horrible que la sangre de Cristo no pueda emblanquecer. Él nos perdonó lo imperdonable, hermano. Porque Él pudo. Él pudo y ahora todos nosotros lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ya no es nuestra fuerza, es todo de Él. Gloria a Dios. Pero hay otros hermanos que andan con sus vestiduras manchadas y deberían estar avergonzados. ¿Me está entendiendo? Amén. Y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Sabe qué simboliza esto? Si lo vemos teológicamente, simboliza el Espíritu Santo. En nuestras iglesias, hermanos, las que el Señor nos ha dado para que administremos, yo no tengo iglesia, pero aquí hay siervos del Señor. Los niños tienen que ser llenos del Espíritu Santo, hermano. Cuando éramos niños, nuestros padres nos sentaban adelante a escuchar la palabra y después los pastores oraban por nosotros para que recibamos el Espíritu Santo. Va a ser difícil contarlo, pero lo tengo que contar. Yo tenía 11 años y el pastor que venía a Buenos Aires, Escobar, Karim, no sé si conocen, predicaba acerca del Espíritu Santo. Y Dios puso un día el querer y el hacer, ¿vio que Él pone eso? Amén, sí, Señor. Y puso un hambre de Dios muy grande en mi vida por Él. Así que yo no quería otra cosa que no sea el Espíritu Santo. Y me levantaba a la mañana pensando en el Espíritu Santo. Yo era un niño, hermano. Necesitaba el Espíritu Santo. Y en pleno invierno me iba a la terraza de la casa, yo vivía con mis padres, me iba a orar pidiendo el Espíritu Santo y a veces oraba fuerte y un día mi madre me escuchó y me bajó del techo, hermano.
Yo le expliqué que lo que yo quería era el Espíritu Santo. Y una noche, hermanos, estábamos todos durmiendo, teníamos una salamandra, como el Facundo. Ya el fuego se había apagado, así que serían las 3 de la mañana. ¿Alguien tiene un pañuelo por allí? Ahí abajo se A ver. Acá y acá. Mocoso. Y mi madre viene hasta mi cuarto y me despierta. Me dice, Eliseo, ¿sabes que vas a recibir el Espíritu Santo esta noche? Yo lo siento, el Espíritu Santo, como ese día, hermano, quiero decir. Entonces, me dice, vamos al living a orar. Se levanta mi hermano, se levanta mi padre, todos a orar, porque yo esa noche iba a recibir el Espíritu Santo. La convicción de Dios. Y me dijo, vos adoralo. Alabá a Dios. Y decirle que lo necesitas. Yo tenía 11 años, hermano, así que hice todo lo que mi madre me dijo sin estar pensando teológicamente, ¿será o no será? Y de repente, hermano, estábamos de rodillas. Y Él vino y me llenó. Y hermanos, insisto, yo era un niño, no tenía que simular nada. Porque los niños no disimulan, ellos son así, son como son. Y le puedo asegurar, hermano, que Dios fue tan fuerte en mi vida, tan poderoso, que me cambió la vida para siempre. Gloria a Dios. Iglesia de Río Mayo, disculpe, es muy fuerte Dios. La iglesia de Río Mayo tiene que tener a todos sus niños llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Porque el diablo se ha propuesto destruirlos con un montón de basuras, especialmente en los colegios. Y la única forma de vencer es con el poder. Amén. Iglesia de Río Mayo, los ancianos tienen que estar llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Los jóvenes tienen que estar llenos de Dios. Así es, Señor. Y todo eso ocurre únicamente por la sangre del Cordero. Aleluya. El Señor dice, yo te aconsejo, porque te amo. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren el Espíritu Santo? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cierro con esto, hermano. Elías tenía 450 profetas de Baales en su contra y 400 profetas de Acera en su contra. Y él sabía que si ese desafío que habían propuesto de que descendiera fuego sobre el altar fallaba, Elías iba a morir. ¿Conoce la historia? Y dijo Elías, bueno, si su Dios es Dios, entonces que caiga el fuego del cielo y consuma su sacrificio. Y yo voy a hacer lo mismo. Si mi Dios es Dios, yo voy a orar y que derrame fuego sobre el altar y consuma el holocausto. Usted sabe lo que pasó, ¿no? Dijimos que el diablo es un gran imitador, es un imitador. Entonces estaban todos ahí adorando, danzando, saltando, brincando, hasta inclusive ya como no funcionaba, empezaron a rasgar sus vestiduras y toda una locura. Y no ocurrió nada. Entonces Elías dice que restauró, reparó el altar que estaba destruido. Restauró el altar. Y dice que oró
Y dice que descendió fuego del cielo y consumió todo, hasta las piedras, todo consumió. Y por muchos años yo dije, wow, qué gran victoria, qué desafío, ¿verdad? Qué desafío, cuántas veces queremos avergonzar al diablo en situaciones tan difíciles, Señor, ¿no? Y esta victoria que tuvo Elías fue tremenda y siempre me enfoqué en la victoria. Pero ¿sabe qué significa en realidad ese pasaje bíblico? Significa que la ira de Dios cayó sobre la víctima. En realidad la ira de Dios tenía que caer sobre el pueblo, porque el pueblo estaba adorando Baales. El pueblo estaba adorando la tremenda basura demoníaca que había en ese momento. Y en vez de que caiga sobre el pueblo, cae sobre la víctima. ¿Sabe quién es la víctima? Cristo. Tipifica la obra del Calvario. Eso hizo con nosotros. En vez de que la ira de Dios venga sobre nosotros, fue sobre Cristo. Ahora, Él cumplió su obra, su sacrificio fue aceptado. Ya no hay más pecado. Todo aquel que mira con fe al Calvario tiene vida eterna. Amén. Y Dios dice, voy a regenerar tu espíritu. ¿Sabes cómo hace? Pone su espíritu en nosotros para que tengamos comunión con Él. Amén. Y dice, ya no andes por lo que sentís, por lo que pensás, por lo que querés, por lo que quiere tu cuerpo. Ahora anda según los dictados del Espíritu Santo que yo puse en vos, porque no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Dice, anda según los dictados del Espíritu Santo. Y eso es el Evangelio. Entonces fíjese lo importante de que la iglesia vuelva a vivir en ese río. El falso evangelio está fuera de la cruz, el verdadero está en la cruz. Amén. Gloria a Dios. ¿Me está entendiendo, hermanos? Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Le parece bien, pastor, si podemos orar? ¿Le parece bien? Sí, sí, sí. Gloria a Dios. ¿Cuánto el Señor nos habló esta noche, verdad? Gloria a Dios. Amén. Yo quiero el Espíritu Santo. Dice, no, pero yo ya lo recibí hace muchos años. No, hermano, el Espíritu Santo se renueva todos los días. Es algo que fluye. Fluye.